y horas después me salta una alarma en el móvil, yo no sabía qué era, y de repente me encuentro un tsunami de incertidumbre, de estado anímico, de alarmas antimisiles, de búnkers y de noches en vela, que una vez que ha pasado ahora unos días, me ha dado tiempo a asimilar que está en una zona de guerra haciendo el trabajo que deberían haber hecho corresponsales de guerra que tienen mucha más trayectoria que yo y a los que yo veneraba y a los que yo prestigiaba desde hace muchos años cuando empecé en el diario El Mundo, pero que al ver su manera de proceder y su manera de censurar y cancelar el sufrimiento israelí a la hora de no ir ni siquiera a las zonas de guerra, a las zonas afectadas del pueblo judío, porque para ellos solo pueden sufrir Palestina, Gaza y compañía, pues yo de repente me di cuenta que hacía falta que la derecha diario, que mi medio, estuviese ahí en Israel contándole a todo el mundo que también el pueblo de Israel tiene su verdad, que también el pueblo de judíos sufre, que ha sido el pueblo más castigado de la historia, y que había que contar, igual que se estaban contando los bombardeos de Israel en Irán, habían que contar también los bombardeos de Irán en Tel Aviv, en Jerusalén, en Beersheba, ¿no? Y la verdad que hemos tenido una aceptación tan fuerte, tanta muestra de agradecimiento, que me vio obligado incluso a montar una empresa allí, a montar un medio de comunicación de cero, porque había una demanda de gente que seguía a muchos corresponsales de guerra que se creían en el monopolio de la verdad, que llevan décadas contándonos los conflictos bélicos a su manera y nosotros presuponiendo que es la verdad, y de repente cuando yo voy a la zona de guerra me doy cuenta que son corresponsales que se ponen un casco y se quedan a 3 kilómetros de la zona de guerra, van todos en autobuses como si fuese una chupipandi, como si fuese un rebaño, y encima yo empiezo a hacer mi trabajo, a acercarme, ¿no? A poner en riesgo mi seguridad y me empiezo a recibir los ataques de Almudena Ariza, que la pagamos todos los españoles, que es la corresponsal de Medio Oriente de Televisión Española, a decirme que yo, como no he ido a Gaza, como no he ido a la Franja de Gaza, a Palestina, que no tengo derecho a informar del sufrimiento del pueblo de Israel, ¿no? Con lo cual, si ellos reaccionaron, los corresponsales de guerra, la casta, ¿no? Como le llamo yo, del periodismo internacional, es porque hicimos bien nuestro trabajo y desde la humildad, obviamente hay corresponsales de guerra que conozco que hacen un grandísimo trabajo, pero sobre todo los que vi, mucho americano, mucho canadiense, mucho británico, que sí les vi en las zonas de guerra, pero me sorprendió que si en un suceso en España te encuentras 30 cámaras, que en una zona bombardeada, en un incidente militar mundial como era Israel, encontrarte 3 cámaras, pues dejaba mucho que desear. Eso habla de un interés sistemático en desinformar, en censurar y en cancelar el dolor del pueblo judío, ¿no? Javier ha mencionado una persona directamente, Almudena Ariza. Ujú. Para quien no la conoce, o para quien no ha visto ninguno de sus vídeos, es una persona que, corresponsal, periodista, que de manera habitual está en Jerusalén, en Siria, en el Líbano, en Arabia Saudí, se mueve por Oriente Medio como un pez en el agua, pero que en todas sus intervenciones lo que hace es decir que en Gaza hay un genocidio, que Israel es un estado genocida, que está matando niños, que está prohibiendo que la ayuda humanitaria entre al interior de Gaza. ¿Por qué tú, que eres periodista, que has viajado allí, que has estado viendo cómo es la sociedad judía, piensas de esta manera y Almudena Ariza piensa de otra manera? Porque Almudena Ariza no vive en el West Bank, no vive en Cisjordania, no vive en Judea y en Samaria, tampoco vive en Gaza, vive en Jerusalén. Porque Almudena Ariza viene premarcada con una serie de prejuicios por parte de esa izquierda globalista que ha estado financiando a este tipo de corresponsales, portándose muy bien, dándoles argumentos y aparte este tipo de corresponsales suelen empatizar mucho más con la izquierda, de que son jovencitos, desde que van a las universidades de periodismo, pues normalmente los profesores son más de izquierda. Yo que he estudiado periodismo, pues el 90% de los profesores que tuve eran de izquierdas, incluso en universidades privadas, yo estaba en pública y privada. Entonces, gente como Almudena Ariza, gente, corresponsales de guerra como Miquel Ayestarán, como Javier Espinosa, al final hay gente que son marcadamente de izquierdas y que en vez de contarnos el relato de forma objetiva de que Israel estaba siendo bombardeada por Irán y de que Israel en su legítimo ejercicio a la legítima defensa estaba respondiendo a esa financiación de Irán a Hezbollah, a Hamas por los ataques terroristas del 7 de octubre y que Israel ataca a Irán en respuesta a esos atentados terroristas con la operación León Ascendente, que yo estuve unas horas antes de iniciarse esa operación con Netanyahu, me refiero, en una sala donde éramos 30 personas
y donde nadie podía presagiar que ese hombre, con el rictus serio y que estaba hablando de su hermanamiento con el gran Javier Milei, de repente horas después iba a apretar el botón rojo con una sangre fría que ni el propio Milei sabía, porque gente de su equipo se quedó en tierra. Con lo cual, Almudena Ariza es una periodista sectaria, marcada por la extrema izquierda, que hace propaganda antisemita usando los recursos públicos de los españoles, porque ella en la televisión pública hay unos principios fundacionales, hay unas normas éticas que te dicen que el periodista tiene que ser objetivo, neutral y dar siempre la versión de las dos partes, ¿no? Las dos versiones. Ella simplemente recoge el sufrimiento del pueblo de Palestina, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en Gaza, amplifica que los niños están siendo asesinados allí. Yo obviamente estoy en contra de cualquier tipo de violencia, pero yo te puedo decir que he estado en la Franja de Gaza estos días y he podido ver que también hay una industria de amplificar fake news por parte de la propaganda antisemita, por parte de la extrema izquierda a nivel global, en medios de comunicación, en universidades, que provoca que niñatas vayan a las manifestaciones a la Universidad de Columbia en Nueva York con una bandera de Palestina o la Universidad Complutense, que le pongas el micro de EDATV con Vito Quiles, con nuestro profesional, y le preguntes que por qué no van a manifestarse a Palestina, donde serían colgadas, y las tipas no saben ni de qué conflicto están hablando. También se da el hecho de que en Palestina jamás tiene una industria, como le llaman el Pali Hollywood, ¿no? Es decir, donde se les ha pillado vídeos amplificando fake news en torno a que están siendo atacados cuando a lo mejor en ese momento no ha habido ningún bombardeo. Y también hay padres de Hamas, hay padres terroristas que usan a sus hijos de escudos humanos. Yo he podido conocer bien la forma de proceder del ejército israelí y se están cuidando en atacar objetivos civiles, como han hecho en Irán. En cambio, Irán atacó objetivos civiles. Jamás atacó en los atentados del 7 de octubre a jóvenes israelíes, a abuelos, a abuelas. Estuve en los kibbutz y a uno se le pone la piel de gallina porque es que atacaron contra objetivos civiles cuando estaba en un festival a las 6 de la mañana de música tranquila y era gente que venía de todo el mundo y nadie, muchos medios de comunicación no contaron esa historia. Fíjate, Javier, discúlpame Ujú. que te interrumpe. Estamos viendo a Almudena Ariza en el día de la celebración de la bandera de Israel. Ella escribe en Twitter: nos lo están poniendo muy difícil, refiriéndose a hacer su trabajo. Vemos que la gente joven, paseándose, un ambiente festivo, la gente saludando a la cámara, nadie la está agrediendo, nadie está abusando de ella, y la están insultando, le están dejando hacer su trabajo. Vemos familias, niños pequeños, chicas jóvenes, libertad. Ella dice que para esto que estaba ocurriendo, para ella era muy difícil. Sin embargo, unas semanas antes, en Siria, en Damasco, decía ella, Almudena, que se sentía muy cómoda trabajando allí, que se sentía muy a gusto. Te pido por favor que veas las imágenes y veas el tipo de sujetos que hay alrededor de ella. Bueno, pues el tipo de sujeto que si no estuviesen en directo, ya saben lo que harían con Almudena Ariza, me refiero. La están acosando, la están intimidando con la mirada y en cambio en Israel es un país profundamente respetuoso donde yo he podido hacer mi trabajo, donde no es cierto que el gobierno de Israel haya vetado el acceso del periodista a las zonas de guerra, simplemente gente como Almudena Ariza, gente como Miquel Ayestarán, se han preferido quedar en las capitales y no ir a las zonas afectadas por su sectarismo ideológico. Han preferido omitir esa información a pesar de que Almudena Ariza tenía la presunción de informar con veracidad y neutralidad porque está en una televisión pública. Es decir, si está en una televisión privada, yo lo puedo criticar, lo puedo censurar, pero es que con mi dinero que hagas propaganda antisemita, incluso usando Eurovisión, y que te regocijes en ello, pero aquí la responsabilidad ya no es de ella, la responsabilidad es que hay un director de Radio Televisión Española que se llama José Pablo López, que ha convertido Televisión Española en una máquina de propaganda sanchista donde a los medios que preguntamos por los escándalos de corrupción de la familia de Sánchez, de la mujer, el hermano, los Coldo y Ábalos, pues nos hacen la vida imposible y nos demonizan y nos criminalizan como hacían los nazis con los judíos. Entonces, Almudena Ariza, si ella reacciona con tanta violencia contra mí, es porque por primera vez, yo creo, y aprovechando las circunstancias en las que me puso Dios allí de repente en Israel, alguien contaba la otra versión sobre el terreno. O sea, que no fuese un medio israelí, ¿no? Y para un mercado, por ejemplo, el hispano, el español, donde los impactos que recibimos de Medio Oriente siempre están controlados
por la izquierda y por estos corresponsales de guerra, esta casta de periodistas internacionales que te puedo decir, los vi operar y la mayoría era una panda de vagos que se dedicaban en mitad de los bombardeos a estar en el hall del hotel entre risas de cachondeo y haciendo algunas cosas que si las contase públicamente lo mismo me metería en un lío, pero que es un tema íntimo, ¿no? Fíjate, Pero Javier, discúlpame, Almudena Ariza, recogiendo la medalla de oro patrocinada por la organización de la Cruz Roja Internacional. bueno, la ONG de la Cruz Roja, el negocio, ¿no? Cómo usan el sufrimiento y el dolor de la gente para hacer negocio, para tener coches de alta gama. Intermon Oxfam, es decir, nosotros hemos sido muy críticos con las ONG, por eso me echaron a mí de la cadena COPE, cuando hacíamos informes y contaba que ONGs como la Cruz Roja realmente son un negocio y que están haciendo tráfico de seres humanos simplemente por un tema económico. Yo sé que es políticamente incorrecto, pero es la verdad. Es decir, a la Cruz Roja premian a Almudena Ariza porque les vale para hacer su relato, su storytelling de que Israel es un estado genocida, de que están bombardeando a la población de Gaza, a los palestinos, pero es una excusa realmente para hacer un negocio. O sea, les importa una mierda los niños de Gaza, los niños de Palestina, y les importa una mierda que esos padres que utilizan a los niños como niños escudos y que de repente se enteran de que Israel va a bombardear un objetivo militar y sueltan allí a 4 niños y a veces simulan en acciones más propias de Hollywood, ¿no? Hay vídeos que podéis ver en redes sociales, ¿no? De fake news difundidas por Hamas. Y ojo, no digo que obviamente no hayan víctimas reales, porque las hay. Es una guerra y yo quiero que haya paz. Pero cuando uno está sobre el terreno, te das cuenta que se enfrenta a un país libertad que da la batalla cultural, un país donde se respetan los derechos humanos, los valores occidentales, contra terroristas que son blanqueados por el gobierno, por ejemplo, de nuestro país con dinero público y que incluso se usa Eurovisión, que tiene que ser un certamen neutral, para hacer propaganda antisemita, cuando Israel es un país que siempre ha sido atacado, pero casi nadie cuenta su historia. Entonces yo creo que es hora de que abramos los ojos y a mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para desmontar, como hemos hecho en España con los periodistas tradicionales, de los medios de comunicación tradicionales, que son unos palmeros del gobierno de Sánchez, también a la casta de corresponsales internacionales y ha sido todo circunstancial, yo no lo esperaba, pues cuando yo, insisto, seguía desde fuera a este tipo de corresponsales antes de que se izquierdizasen aún más. Cuando era pequeño y empezaba a trabajar en el mundo, pues yo seguía a estos corresponsales y me lo creía todo. Pero ahora Javier Espinosa me cuentan en el diario El Mundo que están deseando quitárselo de en medio, pues que es que el tipo es altavoz de la propaganda de Hamas y de Hezbollah. Javier, Y el, ¿sabes? ¿por qué Pedro Sánchez tiene esa fijación contra Israel y ese apoyo hacia la autoridad palestina, hacia Gaza, hacia Hamas incluso? ¿Qué es lo que está tratando Pedro Sánchez? ¿Está haciendo una cortina de humo porque en España hay mucha corrupción, porque está acosado por todos los frentes a nivel judicial? ¿Qué está pasando realmente en España para que España de repente el año pasado diga que reconoce el Estado de Palestina, para que Pedro Sánchez se vaya a la cumbre de la OTAN hace nada, 48 horas, y diga de que el problema es Israel y que hay que romper relaciones en toda la Unión Europea con Israel? ¿Qué es lo que busca Pedro Sánchez? Busca desviar la atención de los escándalos de corrupción, sin duda. Busca polarizar. Él sabe que el asunto de Palestina e Israel polariza, moviliza a su electorado. Él tiene unos socios que están más con los terroristas de Hamas, con los terroristas de ETA y con toda esta caterva, es decir, los Bildu, Sumar, Podemos, pues siempre están más cerca de Palestina y le presionan también a Sánchez, pero una estrategia política. Yo no creo que a Sánchez le gusta el dinero, se ha demostrado, ¿no? A su mujer. Sánchez seguro que tiene más cosas en común o más gustos en común con la población israelí que con la población palestina, pero ahora el mundo se ha polarizado, se ha dividido en dos. La causa de Palestina, la causa de Hamas, han invertido magnates globalistas como Soros, ¿no? Bill Gates, en adoctrinar a juventud y a políticos en odiar a Israel. Y Sánchez lo ha visto como una oportunidad de ser un referente a nivel mundial en la lucha contra Israel, contra el Estado, como él le llama, supuestamente genocida de Israel. Y aquí se junta una hipocresía, que es que lo hace mientras vende armas a Israel, me explico. Mientras hay una industria armamentística que mueve muchísimo dinero en España, y entonces, por un lado, criticas a Israel y luego le vendes armas. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Con el tema de Ucrania ha sido igual, ¿no? Es decir,
Sánchez vio una oportunidad de ser el mayor defensor de Zelensky y darle más dinero que a nadie, cuando yo les puedo adelantar que, de buena tinta, que la guerra que está pasando en Rusia y Ucrania, si no se para porque es un negocio para muchas personas, y que obviamente ahí el pueblo ucraniano está sufriendo, pero que hay ucranianos que se han hecho millonarios, que están comprando villas de lujo, por ejemplo, en Marbella con el dinero de la guerra. Y por eso a muchos no les interesa pararla. Y a mí me da pena, pero Sánchez es una estrategia política, lo tiene todo calculado, mide todo al día prácticamente en sondeos electorales, en trackings, y se ha visto que enfrentarse al pueblo de Israel o enfrentarse a Donald Trump, como ha hecho la cumbre de la OTAN, con sacando un domingo diciendo que hay una rueda de prensa súper importante, haciendo creer a los españoles que se va, cuando realmente era una comparecencia para soltar un bulo sobre el porcentaje del gasto de defensa militar, que él lo soltó sabiendo que era un bulo, pero para que hubiese debate al día siguiente en todas las televisiones y en todas las radios, sacó el conejo de la chistera y todos los medios tradicionales, salvo nosotros y alguno más, pues no caímos y seguimos hablando de lo realmente importante, que es de la corrupción, ¿no? Vemos Pero de esa